Un destello inusual atravesó el cielo de Sandros, iluminando por un instante las ruinas de una ciudad que alguna vez había sido un centro de vida y progreso. De pronto, enormes naves de guerra descendieron como sombras amenazantes. Sus rampas se abrieron con precisión mecánica, revelando una fuerza militar sin igual. Las tropas del dominio Eridan habían llegado. ¿Por qué un ejército tan imponente sería desplegado en un mundo abandonado? ¿Podría una resistencia insignificante justificar esta demostración de poder? Para Kadran, el comandante de la flota, no había lugar para dudas. La orden era eliminar a cualquier sobreviviente que representara una amenaza para la hegemonía de su pueblo. Su armadura carmesí brillaba en contraste con el gris desolado del entorno, mientras dirigía las operaciones con una frialdad calculada. Pero algo era diferente en este planeta. Mientras sus soldados avanzaban por las ruinas, no encontraban rastros de vida, ni siquiera ecos del viento entre los edificios caídos. El silencio era pesado, casi asfixiante, como si la propia ciudad conspirara en su contra. Kadran no lo dijo en voz alta, pero lo sentía, esto no era solo una misión más. Sandros ocultaba un peligro que estaba por desatarse. ¿Qué harías si fueras parte del equipo de Kadran? ¿Seguirías avanzando o retrocederías al sentir el peligro inminente? Déjanos tu opinión en los comentarios y apoya este vídeo con un like para seguir trayéndote historias emocionantes como esta. Algo no cuadra, murmuró uno de los soldados, ajustando su visor mientras sus ojos escaneaban las sombras. Silencio, ordenó Serik, el segundo al mando. El enemigo está cerca. Nos está observando. El pelotón avanzaba con cautela entre los restos de la ciudad, las armas listas para disparar al menor movimiento. El aire era denso, cargado de una sensación que no podían describir, pero que calaba hasta los huesos. Entonces, un destello. Una sombra cruzó la calle frente a ellos, rápida y apenas visible. Allí, y gritó Serik, señalando con su rifle. La unidad se movió en formación, acercándose al lugar, pero al llegar no había nada. Solo ruinas y un eco lejano que podría haber sido el viento. «Está jugando con nosotros», susurró uno de los soldados, el miedo evidente en su voz. Antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio. La cámara de un casco capturó un movimiento borroso, y luego, oscuridad. Cuando la imagen volvió, dos soldados yacían inmóviles en el suelo. El resto del escuadrón abrió fuego en todas direcciones, pero el enemigo había desaparecido. «Necesitamos refuerzos ahora», exclamó Serik. Pero la señal se cortó. Kadran, observando desde el centro de mando, comprendió que esto no era una misión. Era una cacería. La respiración de Serik se hacía cada vez más pesada mientras él y los pocos soldados restantes se reagrupaban en una esquina derruida. El enemigo no solo era invisible, parecía estar en todas partes. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de los soldados. «Cállate y mantente alerta», espetó Serik, aunque sus propias manos temblaban al sostener el rifle. Un ruido metálico resonó en la distancia. El grupo giró al unísono, apuntando hacia un callejón. Avanzaron lentamente, sus pasos amortiguados por los escombros. Al doblar la esquina, el callejón estaba vacío. Pero antes de que pudieran reaccionar, un grito surgió detrás de ellos. La cámara de Serik captó el desenfoque de algo que se movía a una velocidad imposible. Dos soldados cayeron al instante, sus cuerpos golpeando el suelo sin vida. Serik giró, disparando a las sombras, pero el enemigo ya había desaparecido. «Nos está cazando uno por uno», y gritó, apretando su comunicador. «Comandante, no podemos con esto». Desde el mando, Kadran observaba las transmisiones con una mezcla de incredulidad y furia. «Reúnan a los sobrevivientes en la plaza central», ordenó finalmente. Mientras los pocos soldados restantes corrían hacia la plaza, las ruinas parecían cerrarles el paso, como si la ciudad misma estuviera conspirando para atraparlos. La plaza central quedó en completo silencio mientras los soldados restantes formaban un perímetro, sus movimientos torpes, dominados por el miedo. Kadran los observaba, su rostro imperturbable, pero sus manos traicionaban la tensión mientras ajustaba su arma. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos aquí», dijo con voz firme,
intentando mantener la moral. Las sombras alrededor parecían moverse, vivas, acechantes. De pronto, una risa baja y gutural resonó en el aire, una mezcla inquietante que no era ni humana ni alienígena. Los soldados giraron en todas direcciones, buscando al enemigo invisible. «¿Qué es eso?», preguntó uno de ellos, su voz quebrada. «Concéntrense», ordenó Cadran, pero incluso él sintió el escalofrío que recorría la plaza. De las sombras emergió la figura. Su manto negro parecía absorber la luz mientras se movía con una fluidez imposible. «¡Fuego!», rugió Cadran. Los disparos llenaron el aire, pero el enemigo se desvanecía entre cada ráfaga. Uno por uno, los soldados cayeron. Cadran quedó solo, enfrentando la figura que lo miraba con calma implacable. «Siempre fuiste la presa», dijo la voz baja antes de que la oscuridad lo consumiera. La plaza quedó vacía. El viento susurró el eco de una victoria que pertenecía a las sombras. «¿Qué te pareció este final? ¿Crees que había alguna forma de vencer a las sombras? Cuéntanos tus